Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Diego y en esta oportunidad, en este curso de física, vamos a desarrollar un tema más de llamada estática. ¿De acuerdo? Seguimos. Como vemos al lado derecho, vemos a un gimnasta, ¿de acuerdo? Vemos a un gimnasta y como podemos observar, este gimnasta está en equilibrio. ¿Por qué? Porque cumple la ley del equilibrio. ¿Vemos? Como está en esa imagen, está de manera horizontal, ¿no? Simplemente soportado por sus brazos y en este caso por sus manos en las dos cuerdas. Por ejemplo, miren, ¿ve? Normalmente nosotros no podemos hacer ello, ¿no? O muchos de nosotros que no practicamos este deporte, no podemos realizarlo. Pero este señor, este gimnasta lo puede hacer por el dominio, en este caso, del equilibrio que él posee. En este caso puede ser de forma horizontal, vertical, no sé, ustedes han visto una infinidad de maneras y figuras que forman estos gimnastas. De la misma forma, el equilibrio nos ayuda, por ejemplo, en la construcción de grandes edificios o puentes. En este se emplean las leyes básicas de la estática, por supuesto, para lograr el equilibrio y la estabilidad que son muy necesarias. Parte de la introducción me dice, ve, la idea que tenemos de equilibrio está asociada a los cuerpos en reposo. Aunque esto sí es cierto, no es cierto, sabemos que sí, pero no es la única forma de equilibrio. Ya vamos a ver que puede existir otra manera también, ¿no? En la cual un cuerpo está en equilibrio. Si hablamos de la estática, me dice, es una parte de la física que estudia las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para mantenerla en equilibrio. ¿De acuerdo? Parte teórica. Grábate eso muy bien. Es una parte de la física que estudia las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, más que todo esto, para mantenerlo en equilibrio. Pero profesor, ¿qué es el equilibrio? Me dirás. Miren, ve, un cuerpo está en equilibrio cuando su aceleración es nula, es decir, se encuentra en reposo, cuando la velocidad es cero o moviéndose con un MRU, o mejor dicho, a velocidad constante. Vamos a hablar sobre la primera condición de equilibrio, ¿de acuerdo? Sobre la primera condición de equilibrio. Si me dice la primera condición, un cuerpo estará en equilibrio cuando la suma de sus fuerzas que actúan sobre él o sobre el sistema es cero. Se puede representar simbólicamente por esto, ¿ve? Esto de aquí, sumatoria de fuerzas es igual a 0. En el primer caso podemos observar, miren ahí, que este cuerpo está sostenido por una cuerda, no sé, una cadena, una cuerda, una soga, una pita, la cual va a ejercer una fuerza de tensión, ¿no es cierto? Jalando el cuerpo. Y otra, por supuesto, que es el peso que posee todo cuerpo. ¿De acuerdo? Me dice entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En este caso T es igual a P. La tensión es igual al peso. Ahora, en el segundo caso, me dice, ¿ve? Por ejemplo, encima de esa superficie está puesto un bloque. Entonces, hay fuerza, graficamos las fuerzas. Tenemos la del peso y en este caso la normal, que también se grafica empujando el cuerpo, ¿no? Empujando. Tenemos, si me dice que está en equilibrio, digo, ¿no? La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. N es igual a P. Ahora, me dice, la sumatoria también, si quiere estar en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha, en este caso F1 más F2, es igual a F3, que es la fuerza que va hacia la izquierda. ¿Correcto? Por último, tenemos otro caso aquí que podemos observar. Miren, ve, está un bloque en esta parte y me dice que hay una soga, ¿de acuerdo? Hay una soga
Y acá hay una fuerza que se le está aplicando, la cual mantiene la soga así, de esta forma. Y me dice, ve, grafico, el peso se dirige hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, la tensión jalando el cuerpo y una fuerza que está tratando de empujar esta soga, ¿ve? Entonces digo, igual, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Por ejemplo, F1 y el peso ya están en uno de esos dos ejes. Lo que no está es la tensión, ¿de acuerdo? T. Entonces, seguramente nos van a dar un ángulo, en un ejercicio un ángulo, en la cual nosotros vamos a tener que descomponer en uno de esos dos ejes. El eje X o el eje Y. Vámonos con los ejercicios. Empezamos el primer ejercicio. Me dice, determine la magnitud de la fuerza, esta fuerza que está dirigida hacia la izquierda, para el equilibrio. Yo digo entonces, sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Por qué me dice que el sistema está en equilibrio? Puedo observar ahí, ¿no es cierto? Fuerza que va hacia la derecha es 63 newtons y fuerza que va hacia la izquierda sería 45 newtons más la fuerza F. Digo entonces, para el equilibrio, 45 newtons más F, o fuerzas que van hacia la izquierda, es igual a 63. Listo. Simplemente esta es parte operativa, reemplazamos F, o bueno, despejamos F, 63 menos 45 resta, a ver, resta, sería 18 newtons. Ahí está, serían 18 newtons. Seguimos. Segundo ejercicio. Me dice, la fuerza F de magnitud 110 newtons mantiene la masa de 8 kilogramos en equilibrio. O sea, esta masa que está aquí, de 8 kilogramos, se mantiene en equilibrio, ¿no es cierto? No se va ni para arriba, ni se cae, en este caso se va hacia abajo. Tal como se muestra en la figura. Determine la lectura del dinamómetro. Esto de aquí, ¿ve? Esto de aquí. ¿De acuerdo? Dinamómetro mide la fuerza. Ahí está. Aislamos el cuerpo, bueno, en este caso la gráfica, y graficamos. ¿Qué tiene ese cuerpo? Peso. ¿De acuerdo? Tiene peso. Graficamos su peso, sería de 80 newtons. ¿Por qué? 8 por 10, que es la gravedad, es 80 newtons. ¿Qué más tiene? De acuerdo, la fuerza en este caso del dinamómetro, o bueno, con la que estira el dinamómetro, mejor dicho, ¿no es cierto? Vamos a llamarle una fuerza 1, fuerza 1, simplemente. Entonces digo, sumatoria de fuerzas que se dirigen hacia arriba va a ser igual a sumatoria de fuerzas que se dirigen hacia abajo. En este caso, F es igual a F1 más 80. Muy bien, Firulais también está queriendo estudiar. Listo, para el equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas que va hacia arriba será F y para abajo será fuerza 1 más 80. ¿De acuerdo? F1 más 80. F es igual a F1 más 80, simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? Me dan como dato en la parte del ejercicio la fuerza F de magnitud 110, ¿de acuerdo? Me dice que es de magnitud de 110 newtons. Simplemente voy a reemplazarlo. Ahí está. 110 newtons es igual a la fuerza 1 más 80. Bueno, 80 newtons también es el peso, ¿no es cierto? El peso nos dan en newtons. Seguimos. Decimos entonces, F1 pasa al otro lado con signo cambiado. Bueno, en este caso simplemente el tiburón en positivo, porque todo lo voy a cambiar de lugar. Y sería 110 menos 80. Simplemente va a pasar a restar, no hay problema. 110 menos 80, F1 es igual a 30 newtons. A ver, entonces, repasamos esto. Me dice, si se mantiene en equilibrio, si me dice se mantiene en equilibrio, ese es el primer caso que hemos visto, ¿no es cierto? En la cual la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sumatoria de fuerzas de F, o sea, F que va hacia arriba,
va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Uno, la del peso, y otro que es la del dinamómetro. ¿De acuerdo? La del dinamómetro. En este caso F1, que es la fuerza del dinamómetro que yo estoy poniendo, va a ser igual a 30 newtons. La D de dedo. Listo. Vamos con el último ejercicio. Vemos, ya muy bien. Estamos tratando sobre poleas. Mira, ve. Determina el valor de la fuerza F que mantiene el bloque de 300 J newtons. Ese signo menos me dice que se está dirigiendo esta fuerza hacia abajo. Es obvio, ¿no es cierto? Este peso se está dirigiendo hacia abajo. Muy bien, hacia el centro de la Tierra. Ya, menos 300 J newtons de peso. Y en este caso este sistema me dice está en equilibrio. Me dice otro dato muy importante, las poleas son de peso despreciable. Hay que tener cuidado ahí, porque hay algunos ejercicios en los cuales me dice las poleas tienen, digamos, 1 kilo, pesan 2 kilos o 3 kilos en distintas formas, ¿no es cierto? Te pueden dar distintos datos, no hay problema. Seguimos entonces. Ahí está. Lo he separado para que ustedes puedan verlo mejor y poderlo desarrollar y que sea más comprensible, más entendible. Entonces, como veo aquí, hay una fuerza F que está jalando esta cuerda. Pero yo digo, si esta cuerda está jalando, toda esa fuerza F va a recorrer todo esto de aquí, miren, ¿ve? Todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque está en la misma cuerda. Entonces yo puedo graficar que aquí estas dos cuerdas, o en esta cuerda, estas dos tensiones van a ser la misma, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Van a ser F y F, jalando, ¿de acuerdo? Jalando al cuerpo. Por ende, si está jalando, simplemente yo digo que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, F más F que van hacia arriba, va a ser la misma que van hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto será la fuerza que se dirige hacia abajo? F más F, 2F. ¿De acuerdo? Pero como es esta misma fuerza la cual está jalando el bloque, yo puedo decir que la fuerza también va a ser la misma, 2F. O sea, con 2F se va a jalar al cuerpo. En este caso, por esta cuerda. Seguimos. Como esta cuerda sigue yendo por esta tercera polea, ahí está, va a tener la misma, en este caso, la misma fuerza. Entonces, de tensión. Simplemente yo puedo graficarla, ya sé que voy a hacerla jalando al cuerpo. Entonces, F es igual a, o bueno, en este caso, F. Esta fuerza de aquí va a ser F. Pero nos estamos olvidando algo muy importante, por ejemplo, ¿no? Es el peso, ¿de acuerdo? Todo cuerpo tiene peso. Entonces, yo voy a graficar ese peso, va a estar dirigido hacia abajo. ¿Pero cuánto me dice? En el dato me da que el bloque es de 300 newtons, correcto. Su peso entonces es de 300 newtons. Listo. Vemos ahí está, graficamos 300 newtons. Entonces, si yo digo, este cuerpo está en equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba, en este bloque, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, en este bloque, F más 2F son las fuerzas que van hacia Y, en este caso para arriba, y van a ser igual a la fuerza que va hacia abajo, de 300 newtons. Entonces simplemente puedo reemplazarlas por equilibrio, ¿no es cierto? Por equilibrio yo puedo decir que F más 2F, F es la fuerza que está aquí, ¿de acuerdo? De esta soga, o de esta pita, de esta cuerda, no sé. Y 2F la que está aquí, ¿no es cierto? Sosteniendo por esta polea. Digo entonces que es igual a 300. Listo. Sumo F más 2F, 3F. Yo sé que tú sabes rápido. Opera. ¿Cuánto sería F? F pasa a dividir, o en este caso F3 pasa a dividir. 300 entre 3 sería a 100. Pero estamos trabajando en fuerza. La fuerza se mide en newtons, ¿de acuerdo? En este caso el peso se mide en newtons. Listo, jóvenes, eso sería todo entonces por hoy.
Espero que hayan entendido. Vamos a realizar algunos ejemplos más también después. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? F igual a 100 newtons. Ahí está, F igual a 100 newtons. Es muy importante saber la teoría, muchachos. Es muy importante saber la teoría. Por eso es que también yo me doy un momento en la teoría para que ustedes puedan comprenderlo. Y los ejercicios lo hago también de la forma más entendible posible para que ustedes comprendan. ¿De acuerdo? Eso sería todo por hoy. Ese es el video de esta semana. En este caso, de estática, iremos avanzando poco a poco. ¿De acuerdo? Espero que hayan entendido. Nos vemos en clase.